Hola, muy buenas. Tengan la cordial bienvenida. Nosotros somos el grupo número 3. El día de hoy vamos a hablarles sobre las propiedades físico-químicas del agua. Este es el laboratorio de la clase de bioquímica de alimentos. Los estudiantes somos Ada Noeli, Flor de María Moncada, Sandra Yudel Quifunes, Williams Ramón Cruz. Bueno, propiedades físico-químicas del agua, ¿verdad? Nuestros principales objetivos son los siguientes: conocer las propiedades físico-químicas del agua, analizar el efecto de un detergente en la tensión, comparar la manera que la tensión superficial soporta pequeños objetivos en la superficie del agua. Eh, eh, el marco teórico les presentaremos las propiedades físico-químicas del agua, que son 7, ¿verdad? La acción disolvente, fuerza de cohesión entre sus moléculas, elevada fuerza de adhesión, gran calor específico, elevado calor de vaporización, elevada constante dieléctrica, bajo grado de ionización. Yo les hablaré sobre la acción disolvente. Se preguntarán qué es la acción disolvente, ¿verdad? Bueno, esta acción disolvente es un líquido, es el líquido que más sustancias disuelve, ¿verdad? Estamos hablando como un disolvente universal. Esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Forma puentes de hidrógeno con otras sustancias, ya que se disuelven cuando interactúan con las moléculas polares del agua. Las capacidades disolvente es la responsable de dos funciones importantes para ser vivo. Es el medio en que transcurre la mayoría de las reacciones del metabolismo, así como también el aporte de nutrientes y también la eliminación de desechos que se realizan a través de sistemas de transportes acuosos, ¿verdad? Mi nombre es Julián Cruz y voy a seguir exponiéndoles acerca de las propiedades físico-químicas que tiene el agua. En este caso voy a hablar de la cohesión, sobre todo de la fuerza de cohesión entre sus moléculas y la elevada fuerza de adhesión que tiene. Para empezar voy a determinar el concepto de lo que es cohesión, que es la fuerza de atracción que mantienen unidas a las moléculas de una misma sustancia. En este caso hablamos del agua. Y que es la atracción molecular entre moléculas semejantes de un líquido. Recibe pues el nombre de lo que es fuerza cohesiva. Cuando hablamos de la fuerza de cohesión, estamos hablando que entre sus moléculas los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas, valga la redundancia de palabras, fuertemente unidas, formando una estructura compacta que las convierte en un líquido casi incompresible. Las fuerzas cohesivas son las responsables de la tensión superficial, y la tensión superficial es un fenómeno que resulta en la tendencia de la superficie de un líquido eh, resiste, que se resiste a la ruptura cuando se somete a tensión o a estrés. Y cuando hablamos de la elevada fuerza de adhesión que tiene el agua, de nuevo, los puentes de hidrógenos del agua son los responsables. Esto al momento de establecer entre estos y otras moléculas polares, y, y es responsable junto con la cohesión de la capilaridad, al cual se debe en parte la ascensión de la savia bruta desde las raíces hasta las hojas. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el gran calor específico y el elevado calor de vaporización. Y voy a empezar a explicarles un poco de lo que es el gran calor específico. El gran calor específico hace referencia a la capacidad calorífica del agua a diferentes temperaturas. Se trata de una propiedad de la sustancia relacionada con la cantidad de energía necesaria para aumentar su temperatura. También podemos decir que es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura, como ya les había hablado, en una unidad. Eso es lo que es el gran calor específico. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es el elevado calor de vaporización. Se dice que el agua tiene un alto
calor de vaporización, que es la cantidad de energía necesaria para transformar un gramo de una sustancia líquida en gas a temperatura constante. El calor de vaporización del agua es alrededor de 540 calorías sobre gramos a 100 grados centígrados, lo que es el punto de ebullición, porque como ya sabemos que 100 grados es el punto de ebullición, entonces esto es lo que hace referencia al elevado calor de vaporización, y esto es todo. A punto 6 tenemos la elevada constante eléctrica. Por tener moléculas dipolares, que las moléculas dipolares son la unión de dos fuerzas que se atraen entre dos átomos. El agua es un gran medio disolvente de compuestos iónicos, como las sales minerales, y de compuestos covalentes polares, como los glúcidos. Las moléculas de agua, al ser polares, se disponen alrededor de los grupos polares del soluto, llegando a desdoblar los compuestos iónicos en aniones y cationes, que quedan así rodeados por moléculas de agua. Este fenómeno se llama como salvación iónico. Como punto 7 tenemos lo que es bajo grado de ionización. De cada 107 moléculas de agua, solo 1 se encuentra ionizada, y esto hace que baje la concentración de iones de hidronio y de hidroxilo. Dado los bajos niveles de estos dos, al agua se le añade un ácido o una base, aunque sea en poca cantidad, y estos niveles varían bruscamente. Yo les voy a hablar acerca de lo que son los materiales y equipos que se ocupan para realizar o comparar la manera en que la tensión superficial soporta pequeños objetivos en la superficie del agua. Y para esto vamos a, que en todo caso podría ser el efecto de un detergente en la tensión superficial del agua. Los materiales y equipos son una paila, que es donde vamos a introducir el agua y vamos a necesitar agua. El detergente, eh, trozo de papel, puede ser un trozo de papel pequeño, y una hoja de árbol. Como primer punto para el procedimiento o la parte experimental de la tensión superficial del agua con hojas, vamos a buscar lo que es una paila, y la vamos a llenar de agua, el agua que sea necesaria, y la paila que sea correcta para realizar ese experimento que queremos hacer o que vamos a realizar. Entonces, ese sería el primer punto. Y ya luego van a proceder a lo que es el siguiente punto. Siguiendo con la parte experimental de lo que es eh, la tensión superficial del agua con las hojas, vamos a proceder a medir la tensión superficial del agua, que como bien antes lo dije, la tensión superficial es un fenómeno que resulta en la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando ésta se somete a estrés. En este caso se le agrega la hoja, ¿no? Y con esto lo estamos sometiendo a un estrés o tensión. Luego agregamos un trozo de papel sobre la hoja de árbol y vamos a seguir. Como siguiente paso, se retira la hoja con la grapa y se procede a agregarle detergente al agua. Esto es para medir de nuevo la tensión superficial y observar si cambia o no, o se mantiene la tensión superficial igual. Y como último paso tenemos que observar la hoja. Luego de mezclar el detergente con el agua, procedemos a poner lo que es la hoja con el pedazo o trozo de papel, o ya sea grapa, con lo que utilicemos, y observamos si la tensión superficial se mantiene o ha cambiado. Aquí tenemos con lo que es el resultado del caso práctico. Aquí medimos lo que es la tensión superficial. Y como observaciones notamos aquí que al sumergir el trozo de papel con la hoja, esta no se hundió, se mantuvo flotando en la superficie del agua. Esto se debe a que el agua tiene una tensión superficial bastante apta para soportar el peso de una hoja, ya sea con otro peso extra, un trozo de papel, una pluma o una grapa, etc. Lo que sigue es el efecto del detergente. Como observaciones notamos que al sumergir el trozo de papel con la hoja, estas se hundieron completamente. Esto se debe a que
El detergente corta la tensión superficial del agua y absorbe toda la fuerza que conlleva ella. Entonces predomina en lo que es la cohesión. Con el detergente el papel formó una sola gota que contendría 13 gotitas. Todo lo contrario con el agua, ya que solo soportó 14 gotas. Como lo decíamos antes, el detergente absorbe toda la fuerza de la tensión superficial del agua. Las conclusiones finales, número 1. Al mezclarse el detergente con el agua es capaz de aislarse de una manera que rompe una especie de piel formada a la que denominamos como tensión superficial. En general, la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. La número 2, las moléculas de un líquido tienden a atrasarse y mantenerse juntas mediante una fuerza llamada cohesión. Número 3, a la fuerza de cohesión se le otorga la responsabilidad de la tensión superficial. Este es un fenómeno resultante de la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse. ¿A resistirse a qué? A la ruptura cuando éste es sometido a una tensión o bien sea al estrés, ¿verdad? Estas son nuestras referencias bibliográficas. Agradecerles por su atención prestada, esperando que el tema haya sido de mucho aprendizaje. Gracias.